¿Me pueden confirmar si están escuchando bien? Buenas tardes, profe. Buenas tardes, ¿cómo andan? Bien, bien. Bueno, Estamos bien. vamos a empezar con el repaso, ya se está grabando. Bueno, me dijeron recién, hablaron del proceso de respiración como un proceso de intercambio de gases. Ustedes vayan puntualizando lo que hablamos, después ustedes lo profundizan, ¿sí? Intercambio de gases, ¿de qué gases? Oxígeno y dióxido de carbono. Bien, por lo tanto tiene que estar involucrada una serie de procesos que garanticen que ese intercambio de gases se produzcan a nivel de las fosas nasales y que después por ventilación pulmonar esos gases lleguen hasta las estructuras más involucradas en el intercambio gaseoso, que son los alveolos, ¿sí? O sea, el proceso de respiración lo podemos definir como un proceso de ventilación pulmonar para que se produzca el intercambio de gases y después el intercambio de gases a nivel de los alveolos pulmonares. ¿Con qué signos vitales se relaciona el proceso de respiración? Las que son enfermeras, ¿qué signo vital miden ustedes para analizar si el paciente está ventilando bien, si el paciente está con un ritmo respiratorio normal? Frecuencia respiratoria. Sí, Bien. frecuencia respiratoria. Frecuencia respiratoria, ¿y qué más? Frecuencia cardíaca. ¿Y qué más? Saturación de oxígeno. Saturación de oxígeno. Bien, ¿cuáles son los órganos que funcionan como abastecedores y distribución de oxígeno? O sea, tengo que pensar que hay órganos que se encargan no solamente de lo que dijimos hace un rato, no solamente que se produzca el intercambio, sino que ese oxígeno o llega donde tiene que llegar y el dióxido de carbono llega donde tiene que llegar. ¿Cuáles son los órganos? A ver, si se acuerdan en orden. Nariz, faringe, laringe, Bien. la tráquea y los Bien. bronquios. Bronquios. Los bronquios ya están ingresando ¿en qué órganos? Los pulmones. Pulmones. ¿Quieren nombrarlos, por favor? Fosas nasales, entonces, faringe, laringe, tráquea, bronquios, después vamos a nombrar los tres tipos de bronquios, y pulmones. Y al final de los bronquios aparecen los alveolos pulmonares. ¿Quién ingresó recién, Ludmila? Bien. Y entonces ahora sí, ¿cuál es el órgano de los que nombramos? ¿Cuál es el órgano donde se realiza ese intercambio gaseoso de oxígeno y dióxido de carbono entre tejidos y capilares sanguíneos? Pulmones. ¿Y dentro de los pulmones? Los alveolos. Alveolos pulmonares. Si quieren pueden agregar ahí que los alveolos pulmonares, los alveolos están dentro del saco alveolar, que están rodeados por una red de capilares. Que el intercambio de gases se da por difusión. Y ese proceso de intercambio de gases tan importante a nivel de los alveolos se llama hematosis. ¿Quedó completo eso? ¿Tienen alguna consulta? Entonces, hematosis es el intercambio de gases.
exactamente, entre el sistema respiratorio y los capilares sanguíneos. Eso se llama... Esa sigue siendo la 3, ¿no, profe? Sí, la 2. La 2. Estamos ampliando la segunda pregunta de la 2. Funciones de las fosas nasales. Calentar el aire. Sí. ¿Qué más? Barrera para las partículas. Humedecer, Humedecer, filtrar. Por lo tanto, como filtro constituye una barrera contra qué. No permite que pase o permite que pase menos, por lo menos. el polvo y los microbios. Claro, todas las partículas que puede haber en el aire y los microbios y microorganismos. Bueno, las fosas nasales son 2 orificios separados por un tabique, hay unos pliegues que forman los cornetes y meatos, pero lo más importante es reconocer la estructura general de las fosas nasales y la función que tiene. Bien. Después... Tiene los pequeños vellos dentro de la nariz. Claro, tiene cilias y el moco, esos son las dos, muy bien, eso así queda completo también, tenés razón. Ese mecanismo de filtración y eliminación lo hace a través de las cilias y el moco. Bien, después sigue la faringe, recuerden, o sea, no lo estoy diciendo porque está en ninguna pregunta, sino lo menciono para que se acuerden. La faringe es común al sistema digestivo y al sistema respiratorio, pero hay una forma de controlar que los alimentos no pasen al sistema respiratorio y que el aire no pase al tubo digestivo, ¿sí? Hay una válvula llamada epigloti que es la que va a controlar que no se produzca ese pasaje incorrecto de alimentos o de aire. Después de la faringe está la laringe. ¿Y cuál es? La laringe tiene la función de comunicar faringe y tráquea, pero además tiene otra función importante. ¿Cuál es? La voz. La voz. Tiene justamente las cuerdas vocales primarias, que son una especie de pliegues, que se relacionan con la formación con la fonación. Así que esa es una muy importante función, que es la fonación por vibración de esas cuerdas vocales, y porque también regula o filtra el aire de los pulmones, ¿sí? Son 2 mecanismos que participan en la formación de la voz. Bien, después, ¿por qué la tráquea posee una función primordial? ¿Por qué decimos que la tráquea tiene una función muy importante? ¿Qué comunica la tráquea? Llegó papi. ¿Qué comunica la tráquea? Con los pulmones, con los... La vía respiratoria. Comunica laringe y pulmones, y no escuché qué otra cosa dijeron. ¿Qué pasa cuando tenemos un paciente que tiene una obstrucción respiratoria en las vías superiores? Paso de la comida. Puede producir asfixias.
Claro. Puede producir asfixia, por lo tanto, ¿qué se habilita para poder resolver esa asfixia? Traqueotomía. Claro, exactamente. O sea, se puede conectar la tráquea directamente con el exterior. ¿Y se acuerdan qué es lo que se usa para esa intubación? Los tubos El rombo de la endotraqueales. traqueotomía. Los tubos endotraqueales, exactamente. Que hay de distintas medidas. Sí, los tubos endotraqueales O las cánulas de tráqueo. Claro, las tienen las cánulas dos cosas, los tubos y las cánulas, porque depende cómo sea la asistencia respiratoria, ¿sí? Si es a Claro. través de un orificio o si es a través de la vía respiratoria superior, ¿sí? ¿Lo anotaron? No, repite de vuelta. Bien, entonces, para el tubo endotraqueal y la cánula traqueal. El tubo endotraqueal se introduce a través de las fosas nasales o la boca. Eso es una intubación a corto plazo. Y la cánula, a través del orificio de traqueotomía, y es a largo plazo. y también es reversible. Y también es reversible. ¿Alguna pregunta? ¿Vamos bien hasta ahí? Bien, ¿cuáles son los distintos tipos de bronquio? Dijimos que, El primario derecho y el primario izquierdo. bien, después son diferentes, el derecho es más corto y más ancho. El más pequeño y el secundario va al lóbulo del pulmón. Claro. O sea, conecta Después tenemos los bronquios secundarios. y se revierte en el árbol bronquial. Claro, exactamente, esa estructura que forman los distintos tipos de bronquios, de acuerdo al tamaño, volvemos a repetir, bronquio primario, bronquio secundario y bronquio terciario, constituyen lo que se llama el árbol bronquial. Después, bueno, están los bronquiolos y Después están los finalmente conductos. Los conductos Profe, ¿puede repetirlo los de sacos vuelta? alveolares. Porque justo a mi hija me golpeó la puerta. sí, el que Laura era de bronquios primarios, secundarios y terciarios, constituyen el árbol bronquial. Y después Gracias. continúan los bronquiolos. Caro, dijiste algo y no te alcancé a escuchar. Que los bronquiolos también se subdividen en calibres menores, que son los conductos alveolares y los sacos alveolares. Claro, exactamente. Es decir, inclusive cada bronquio primario, secundario y terciario también tiene una disminución del calibre del lumen, ¿sí? Bien. El punto 7 es cuáles son los principales órganos del sistema respiratorio. ¿Cuáles serían los principales órganos? Pulmones. Los pulmones. Y ahí, bueno, tienen que describir cómo son los pulmones, ¿sí? Esas divisiones que tienen, el pulmón izquierdo dividido en 2 y el pulmón derecho dividido en 3. Tienen una estructura llamada ilio, que es por donde llegan los vasos sanguíneos y la red de sistema nervioso, digamos las neuronas que inervan el funcionamiento del pulmón. Y además es muy importante también hablar de
Bueno, la estructura que separa órgano izquierdo y derecho. Están revestidos por la pleura también. Claro, la estructura que separa órgano izquierdo y derecho es mediastino. Y después tenemos la pleura. ¿Y por qué hablamos de dos tipos de pleura? ¿Se acuerdan cómo se llama? Porque está la pleura visceral y la pleura parietal. Claro, la visceral es la que está en contacto con los pulmones y la parietal está en contacto con la caja torácica, ¿sí? Y en el interior entonces está el líquido pleural. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, sí. ¿Les quedó completo? La pleura visceral está en contacto La con... pleura parietal. La visceral está en contacto con los pulmones y la parietal con la caja torácica. Exactamente. Gracias. Me devuelven el impuesto. Un paciente de 45 años con insuficiencia respiratoria como consecuencia de una neumonía maltratada. ¿Qué órganos pueden llegar a estar afectados? Los bronquios. Bien. Los bronquios hasta inclusive los sacos alveolares. ¿Puede repetir, profe? Sí, aguantame un segundito que noto que ingresó Méndez y Orfeo. Decíamos que qué órganos pueden estar afectados, los bronquios, y puede llegar a estar afectado también hasta el árbol alveolar. Hasta el saco alveolar, perdón. Por lo tanto, hay una hipoventilación, hay una insuficiencia respiratoria, el paciente tiene una saturación baja. Eso muchas veces pasaba con los pacientes COVID porque las neumonías no se detectaban enseguida no se detectaban bien con rayos, depende en qué estadio estaba, a veces tenían que hacer la tomografía para poder detectar la neumonía y a veces no se los trataba. Igual no había mucho por tratar la neumonía por COVID, solamente era tratar de que el paciente no bajara demasiado la saturación, bajarle la fiebre y tratar de sostenerlo, porque con corticoides para reducir la inflamación, pero no había mucho más por hacer cuando el paciente de COVID tenía una neumonía. No sé si algunas de las chicas que son enfermeras tuvieron alguna experiencia con las neumonías de los pacientes COVID. Yo no trabajé en esa época, así que no sabría decir. Bueno. ¿Qué instrumento se utiliza para medir el grado de saturación de oxígeno? El oxímetro. El oxímetro o saturómetro. Y hay dos tipos de saturómetros, el saturómetro adulto y saturómetro pediátrico. Esa, la verdad que fue un instrumento que se utilizó. Profe, Sí. hay que aclararlo, ¿qué tipo de saturómetros hay? No. Solamente ahora medimos, ya después el año que viene, cuando vean productos médicos, va a ser igual, si querés mencionarlo. Bueno, ¿Cómo, profe, saturómetro pediátrico? Y adulto, y de adulto. Bueno. Sí, ¿querías comentar algo de los tipos de saturómetro que ustedes utilizaron? yo no Puede soy ser que enfermera, sea el profe, saturómetro. pero, por ejemplo, cuando mi papá tuvo COVID, mi suegra, que sí es enfermera, me prestó el saturómetro de adultos para tomarle la saturación. Sí. Y tenía que estar en 93, creo, puede ser.
Sí, más de 93. Más de 93, sí. Sí, más de 93. Sí, ya 93 era un riesgo, ya a veces te aconsejaban que... Sí, una vez había llegado a 90 y tuvimos que salir volando, me acuerdo. Claro, sí, sí, eso es lo que te aconsejaban. Y cuando tenían 94, 95, viste que los ponían para abajo en pronación. Porque además, y el tema de la fiebre, de bajarle la fiebre, o sea, aumentaba la fiebre y bajaba la saturación. También te das cuenta por el color de los labios, porque se ponen Claro. cianóticos. Es cierto. Y las uñas. Exacto. El tema de las uñas también, sí. Sí, es muy... Sí, pero igual forma el tema de las uñas, por ahí te cambiaba cuando el paciente ya es de mano fría, llevaba también a confusión. Así que Claro. tenías que ver también la temperatura que tenía corporal. Claro, claro. Sí, sí, porque cuando hay algún trastorno circulatorio ya a veces uno nota un cambio de color a nivel de los... También el oxígeno lo puedes tomar tanto en manos como pies y el lóbulo de la oreja. Ajá, yo siempre lo tomé de mano, bueno, pero no soy enfermera, pero bueno, no sabía que se tomaba también del lóbulo, pero ¿te da el mismo resultado? Sí, da el mismo. Mayormente se utiliza también en pacientes con miembros amputados. Ah, está bien, está bien. Me parece que fue una buena estrategia que aquellos pacientes que estaban en domicilio, por uno le ha pasado a nivel particular lo mismo, poder contar con el saturómetro, bueno, por lo menos había un control que podías hacer continuamente y si no, son pacientes que terminaban internados en un momento en el cual había tanta demanda de camas y tanto riesgo en la internación que realmente contar con un saturómetro y un termómetro a nivel domicilio fue de gran Y fue ayuda. uno de los productos más vendidos durante la pandemia. Sí, sí. Aparte, perdón, hola a todos, me enganché retarde. No se daban cuenta que estaban saturando mal. Estaban re bien y saturaban mal. Sí, sí, en algunos casos había personas que no se notaba, inclusive había personas que después ¿Y cómo uno se da cuenta si satura bien o no? No, sin medir no. Sin medir, bueno, no sé si la frecuencia respiratoria baja mucho con un nivel Y la de... frecuencia respiratoria la podés tomar también por los movimientos. Claro, movimientos Los movimientos torácicos y de ahí sumaba. Se Cuando tomaba había- el minuto o 15 segundos y lo multiplicabas por 3. Sí, eso, por ejemplo, en el caso de un paciente con, eso pregunto, en el caso de un paciente con un grado de saturación bajo, ¿la frecuencia respiratoria era baja también? Sí. Ah, bien, en caso que no se contara con el saturómetro. Sí, es medir cuántas veces levanta, sube o baja el tórax. Si es bastante normal, se puede hacer lo que vos decís, Caro, y si no, hay que tomarla por el minuto completo. ¿Y cuántas Claro. veces debería subir por minuto? Una frecuencia respiratoria, decís cuántas veces debería ser. Claro, como Son más o o menos sea, 16, creo que, ¿no? 16 a 20, ¿puede ser? Sí. Sí, ya 16 es bajo. Entre Ya 20 y es bajo. 24 es mejor. Entre 20 y 24, bien. 16 ya es para atender, ¿no? para preocuparse. Claro, para observación. Claro. Bueno, En 16 se ven adultos mayores más que nada. claro, Que son los que por ahí claro. bajan más la frecuencia respiratoria. Claro, que normalmente, fisiológicamente, ya tiene una disminución de la frecuencia respiratoria, sin tener nada. Claro. Bien, muy bien. Perdón, profe. Sí. Yo quiero hacerle una pregunta de bruta a lo mejor, porque yo pensaba que al faltarle el aire a una persona, respiraría más ligerito y más cortito, no sé, no más lento. Creí que podía ser al revés. No, por lo menos yo no me parecía observar que tuviera mayor frecuencia respiratoria, porque en realidad la saturación de oxígeno no era que le faltaba que entrara oxígeno, la saturación de oxígeno se daba dentro del organismo. Claro, la rapidez que habla Miriam se ve
en pacientes pediátricos con fiebre. Claro. Que vos ves que el tórax sube y baja más rápido, eso se ve en un paciente con fiebre. Ahí sí. Ah, Y mira. bueno, un paciente con una obstrucción, a lo mejor, un paciente con una obstrucción por ahí va a tender, digamos, Con obstrucción no, porque no hacen fuerza y el tórax directamente no se mueve, porque está todo obstruido. Directamente no hay movimiento. Claro, no encontrás frecuencia respiratoria. Bien, bien. Bueno, vamos al sistema circulatorio, ¿sí? Del sistema respiratorio, bueno, creo que esto es lo más importante. Creo que no sé si... ¿Cómo estás? Yo ingresé recién y no, estoy perdidísima, no sé por dónde va. Repasamos el sistema. Las chicas me dicen que en el Classroom no está la actividad. No sé qué pasó. Yo la subí el miércoles temprano, como el martes no nos habíamos visto. Ahora voy a revisar otra vez. La actividad de repaso estaba... No está Silvia en el Classroom. No, en el mío tampoco. No, entonces no la he subido. Solo me figura Solo está el 8 de reproductor. septiembre subí el último video. ¿No estará dentro de alguna otra actividad? No, porque yo me acuerdo inclusive que puse trabajo práctico de evaluación, puse los sistemas, pero lo único que me puede haber pasado que no confirmé la tarea, vieron que después ponen guardar, que yo ahí cuando quise guardar, claro. he tocado algo que no, después voy a entrar otra vez, me voy a fijar, pero es la actividad que estás viendo en pantalla. Y estuvimos haciendo el punto 1 al 9 y está grabado, así que cualquier cosa después ustedes revisen las actividades. Del sistema respiratorio, bueno, después creo que nombramos también las cánulas nasales, bueno, nombramos algo, hablamos un poquito algo de intubación, y me parece que mucho más no tenemos en las diapositivas y eso. Después cualquier cosa ustedes revisen las diapositivas, porque inclusive ahí tienen imágenes y es más fácil después para acordarse, pero creo que más o menos el sistema respiratorio estaría completo con lo que repasamos y lo que fueron anotando. Sistema circulatorio. ¿Cuáles son las funciones del sistema circulatorio? Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. De la 9, para la saturación, ¿en los nenes es lo mismo, 95, o tiene que ser otro número? No, los chiquitos tienen que ser también 95. Ah, listo. No menor de 95. Bien, ¿cuáles son las funciones del sistema circulatorio? De bombear sangre. Bien. Transportar la Circula sangre. a todas las células del cuerpo. Bien, ¿y qué tiene que Oxigenar y contener? nutrir. Contiene el corazón y los vasos sanguíneos. O sea, esos serían los componentes, ¿sí? Componentes. Primero vamos a nombrar las funciones, ¿sí? Y después vamos a ver, viste que la segunda te dice componentes del sistema circulatorio. Funciones, entonces, bombear sangre a todas las células. Bombear. Claro, ¿llevando qué? ¿Qué tiene que llevar la sangre? Nutrientes y Oxígeno oxígeno. Oxígeno y nutrientes, muy bien. Pero a su vez también la célula, como pensada como un sistema, como si fuera una fábrica, utiliza esa materia prima, pero genera desechos. Por lo tanto, el sistema circulatorio... Eliminan los desechos, claro. Claro, el sistema circulatorio tiene que transportar los desechos hacia el sistema excretor. Claro. El sistema urinario. Y transportar, ¿qué otra cosa? ¿Cuáles son los desechos del sistema respiratorio? Dióxido de carbono. Dióxido de carbono, ¿sí? Así que tiene la función de transportar todo lo que la célula necesita como nutrientes y oxígeno, y transportar lo que a la célula no le sirve, que son los desechos y dióxido de carbono. Bien. O sea, la función... Bombear... ¿Anotaron? Sí. ¿Tiene alguna función en la regulación de la temperatura?
¿Sí? Sí. Bien. ¿Cómo dijo Silvia? Si tiene alguna función en la regulación de la temperatura. ¿Por la presión sanguínea? Claro, exactamente. Por vasoconstricción o vasodilatación. Así que anoten también la función para regular la temperatura a través de la vasoconstricción y vasodilatación. Regular el volumen corporal, el volumen de líquidos corporales. ¿Qué otra función importante tiene? ¿Tiene algún componente que tenga otra función? Los glóbulos blancos, ¿qué función tienen? De defensa. Claro. La de defensa junto con el linfático. Claro. Entonces, función inmunológica. ¿Y las plaquetas? Sí, coagulación. Coagulación. Entonces, los componentes del sistema circulatorio, dijiste hoy, Laura. Corazón. Perdón, profe, las plaquetas, ¿qué función? Coagulación. Hoy dije el corazón y los vasos sanguíneos. Bien, ¿y los vasos sanguíneos cuáles podríamos nombrar? Arteria. ¿Qué vasos sanguíneos tenemos? Arterias, Sí, venas, sí. Y capilares. capilares. Capilares, claro. Exactamente. Después, bueno, cuando las arterias disminuyen de calibre se les llaman también arteriolas, y las Sí. venas cuando disminuyen de calibre se les llama vénulas. Ahí anoten ustedes después para mirar, revisar la diferencia entre los tres tipos de vasos sanguíneos, en cuanto al lumen y en cuanto a las capas. Recuerda que tienen... Algunas tienen tejido epitelial, tejido muscular y tejido fibroso o tejido conectivo, y otras tienen solamente una capa o dos. Fíjense que hay una diapositiva que está la imagen donde muestra el lumen y las capas que tiene cada tipo de vaso sanguíneo. Anótenlo para revisarlo. Bueno, cuando decimos estructura del corazón, ¿cuántas cavidades hay en el corazón? 4. 2 aurículas y ventrículos. Bien. ¿Cuáles están conectadas? Aurícula con ventrículo. Aurículas con ventrículo. Bien, aurícula derecha con ventrículo derecho. Con ventrículo derecho. Claro, ¿a través de qué? De un válvula. De una un válvula. tabique. Una válvula. El tabique es el que separa los dos. El que separa, claro. La válvula mitral. La válvula mitral. Válvula mitral, claro. Bien. Y después tenemos aurícula izquierda y aurícula, y ventrículo izquierdo, conectados a través de qué válvula? Tricúspide. Bien. ¿Hay alguna conexión entre la aurícula derecha y aurícula izquierda? No. No. ¿Ventrículo derecho y ventrículo izquierdo? Tampoco. Tampoco. Bien. Acá lo que les voy a encargar, en la imagen del corazón con las venas que entran y salen, ¿sí? Diferenciando bien por dónde va la sangre oxigenada. La vena cava superior. Y la... No sé si puedo compartirles la imagen, porque
tengo miedo de abrir demasiadas ventanas y vieron que yo estoy como media lenta en la imagen acá. No sé si me dejaría verla y mostrarle la imagen. Cualquier cosa ahora, cuando cierre la actividad, por ahí se las muestro. Ustedes tienen vena cava superior e inferior. Sería esa, Silvia, que yo le estoy compartiendo ahí. Esa, sí. Y después está la vena pulmonar. Bien, ustedes tienen entonces vena cava superior e inferior, ingresa Arriba. a aurícula derecha. ¿Sí? Sí. Ustedes piensen que la imagen que mostraba Caro o la imagen de cualquier bibliografía que ustedes miren está tomada como, digamos, cuando hablamos derecho, hablamos de nuestra derecha, ¿sí? Está tomada como, la imagen está considerada como si nosotros estuviéramos parados en la página. Entonces, a aurícula derecha ingresa vena cava superior y vena cava inferior. ¿De dónde viene la vena cava superior e inferior? Vena cava superior, ¿de dónde viene? De miembros superiores. Y vena cava inferior, claro, de miembros inferiores, exactamente. Pregunto, ¿qué trae la vena cava superior e inferior? ¿Qué tipo de sangre trae? Sin oxígeno. Con Carbo-oxigenada. oxígeno. Sangre carbo-oxigenada, exactamente. Sangre carbo-oxigenada. De aurícula derecha pasa a ventrículo derecho. ¿Sí? La válvula ahí por un proceso de relajación y contracción que se llama sístole y diástole. Sí. ¿Sí? Anótenlo en eso también, para revisar lo que es sístole y diástole. De ventrículo derecho tiene que ir a pulmón, porque va a tener pulmón. Claro, tiene que ir a pulmón porque tiene que producirse el intercambio de gases en pulmón. Por la arteria pulmonar. A la arteria pulmonar. Exactamente. Mediante la arteria pulmonar que sale del ventrículo derecho, va hasta los pulmones. Mi abuela tuvo una enfermedad que tenía, le entraba o sea, tenía como una fisura entre el ventrículo derecho y el izquierdo. Una fisura entre ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. Sí, y le afectaba la arteria pulmonar. O sea, tenía presión en los pulmones después. Ajá. ¿Y qué hicieron? ¿Qué tipo de intervención le hicieron? Nada, porque tenés un periodo de tiempo para operarte y cuando se lo descubrieron, el médico le dijo que el tren ya había pasado en su vida y que nada. Normalmente los tienen los nenes Down a eso. Ajá. ¿Eso es la famosa operación de ductus que hacen en neo o no? Y debe ser algo de eso, la verdad Me que parece que no sé si es esa la de ductus, porque viste que también hacen a veces reemplazo de válvula. no, me parece que la que dice Flor es otra. Claro, no sé decirte, no me... Es como un agujerito, una fisura entre esos dos ventrículos. Claro, y que no se tendría mezclan por qué ser. Claro, se mezclan las dos sangres, digamos. Claro. Porque yo sé, por ejemplo, tengo dos alumnas en enfermería que son instrumentistas quirúrgicas y ellas contaban sí que han estado asistiendo en lo que es reemplazo de válvulas a nivel cardíaco. Digamos, cómo hacen la circulación extracorpórea para poder hacer la operación sobre el corazón. Pero no me acuerdo lo que es ductus, después me voy a fijar, Natacha. Bueno, entonces, estábamos en esta parte. Ustedes piensen que lo que sale del corazón es arteria pulmonar. La arteria pulmonar no puede llegar a los alveolos pulmonares, ¿sí? Se va disminuyendo de calibre hasta formar los capilares. Los capilares son los que finalmente van a rodear a los alveolos
se va a producir el intercambio y va a salir de los pulmones sangre oxigenada. ¿A través de dónde va a salir la sangre oxigenada? Vena pulmonar. Vena pulmonar. Vena pulmonar. ¿Ya? Así que ingresa sangre carboxigenada por arteria pulmonar, llegan los capilares hasta los alveolos, se produce el intercambio y sale vena pulmonar con sangre oxigenada. Es la única vez que una vena lleva sangre oxigenada. Son 4 venas pulmonares que van a ingresar ¿a dónde tienen que ingresar ahora? Ludmila, ¿dónde ingresa? A la aurícula. ¿Aurícula? A la aurícula. ¿Cuál? Izquierda. Izquierda. Ingresa aurícula izquierda. ¿Izquierda o no? Exactamente. De aurícula izquierda pasa a ventrículo izquierdo a través de la válvula tricúspide y después tiene que salir ¿por dónde? Ventrículo izquierdo por la arteria aorta. Aorta, sí. También. De ventrículo izquierdo sale por a través de la válvula sigmoidea aórtica, sale a la arteria aorta y se distribuye por todo el organismo, ¿sí? Ese recorrido, ustedes háganlo en la estructura del corazón, o sea, mírenla bien, repasen esa circulación para que les quede bien claro. Y acuérdense también que hablamos de 2 tipos de circulación. Se habla de circulación doble porque hay una circulación... Circulación mayor y menor. Claro, la circulación menor, ¿cuál es? Del corazón a los pulmones. Bien, ¿y la circulación mayor? Del corazón al cuerpo. Claro, del corazón al cuerpo. Bien. Bueno, eso sería con respecto a lo que es de estructura del corazón y las funciones, cómo ejerce su función, y después estarían las funciones de los componentes de la sangre. ¿Qué componentes tenemos en la sangre? Glóbulos rojos, glóbulos blancos, Sí. Plaquetas. Plaquetas. Y plasma. Y plasma sanguíneo. Bien. En el plasma, ¿se acuerdan lo que hay? Agua. Está por un 90% de agua y 10% de soluto. Bien, esos solutos son Sí, mayormente proteínas. electrolitos, sodio, potasio, bicarbonato y algunas proteínas. ¿Y qué proteína importante hay en la sangre? Que está en los glóbulos rojos. La hemoglobina. Hemoglobina. ¿Qué función tiene la hemoglobina? Transportar el oxígeno a la sangre. Bien, transportar el oxígeno y la cuando transporta dióxido de carbono se llama carboxihemoglobina. Y después recuerden que los glóbulos blancos que dijimos que tenían una función inmunitaria, no son todos iguales. ¿Se acuerdan que había monocitos, eosinófilos, linfocitos? Cuando se hace el recuento de glóbulos blancos... Neutrófilos, basófilos. Exactamente. Linfocitos. Exactamente. Bien. Y después, bueno, las plaquetas que tienen que ver con la función de coagulación, así que de coagulación también repasen un poquito cómo es el proceso de coagulación. Es la formación primeramente de cuando se produce una lesión, es la formación del tapón plaquetario por acumulación de plaquetas. Recubierta por una fibrina que se forma a partir del fibrinógeno. La tromboplastina. La tromboplastina es la que participa en la formación de digamos, de la fibrina para proteger ese tapón plaquetario. Y a su vez hay una cascada de coagulación en las cuales intervienen los factores de coagulación,
que se identifican con números romanos, ¿sí? Entonces esa cascada de coagulación es la que forma la fibrina a partir del fibrinógeno, digamos, ayudados por la trombina que pasa a protrombina, y entonces se forma como una red que trata de sostener ese tapón plaquetario que se formó. ¿Sí? Eso es lo que se llama cascada de coagulación o proceso de coagulación. Bien. El sistema circulatorio, no me acuerdo. Bueno, los grupos sanguíneos, ¿sí? Eso que pasen un poquito lo de los grupos y factores A, sanguíneos. B, Claro. y C. Claro, tenían un cuadro ustedes. Hay un cuadro, sí. De acuerdo a qué antígeno y anticuerpo tenían, inclusive cómo, para considerar cuál es dador y receptor, y bueno, las condiciones que debe reunir una persona para donar sangre. Bien. Y después ver un poquitito lo que es funciones del sistema excretor y urinario. ¿Cuáles eran las funciones del sistema excretor? Excretar los desechos del cuerpo. Sí. ¿Es el único sistema que excreta desechos? ¿O tenemos otro sistema que excrete, que libere desechos también? El urinario. El urinario, ¿y cuál más? Porque el sistema urinario El circulatorio también. Circulatorio también, porque hoy hablamos también, ¿o no? Y digestivo también. Digestivo. El digestivo, exactamente. Cuando hablo de excreción final, la eliminación total de la eliminación final de los desechos, tenemos sistema urinario que transporta, que elimina todo lo que está disuelto en agua, ¿sí? En estado líquido, y el sistema digestivo que elimina los sólidos, los excretos sólidos. Ahora, dijimos bien, no es solamente el sistema urinario. ¿Liberamos algún otro desecho por otro lugar, por algún otro sistema? Había un por la piel mediante transpiración. por la piel y la transpiración. transpiración. Si bien es un porcentaje muy pequeño de excreción con respecto a lo que es sistema urinario, pero nosotros eliminamos también desechos por transpiración. Por el Transpiración. sudor. Bien. ¿Y los desechos gaseosos por dónde los eliminamos? Por medio de los pulmones. Claro, exactamente, mediante el sistema respiratorio. Por eso una cosa habla del sistema urinario, claro, que es el que se encarga de formar la orina, y otra cosa es hablar de los sistemas excretores que tiene el cuerpo, ¿sí? Bien, entonces eliminación de desechos, función importante. ¿Qué otra función tiene el sistema urinario? Formación de orina. Sí, formación de orina. ¿Y qué regula con la formación de orina? ¿Qué controla con la formación de orina? La regulación de la homeostasis. ¿Sí? ¿Y la homeostasis de qué? ¿Qué tendría que regular o qué qué factor o qué parámetro importante del organismo tiene que regular? Profe, ¿Sí? ¿puede repetir la formación de orina? ¿Qué es lo que controla? Porque justo se me cortó el internet, me anda re mal. No, no sé dónde se cortó. Nosotros dijimos que como sistema excretor tenemos sistema urinario, que elimina a través de la orina, piel a través del sudor, y sistema respiratorio, desechos gaseosos, y sistema digestivo, desechos sólidos. Y ahora estábamos repasando las funciones del sistema urinario. Ustedes me dijeron, es muy importante, sí, tiene una función muy importante para mantener la homeostasis. ¿Pero qué parámetro mantiene? Acá dice, modifica, modifica la composición y el volumen de la sangre.
Claro, controla el volumen plasmático. ¿Sí? O sea, nosotros incorporamos mucho agua y vamos a orinar mucho porque hay que tratar de contener el volumen plasmático. Por lo tanto, mantiene el volumen plasmático. Si se mantiene el volumen plasmático, indirectamente, ¿qué se va a mantener también? La sangre. La presión que hace la sangre, ¿cómo se llama ese parámetro? Tensión. La tensión arterial. La tensión ¿Sí? arterial. Va a controlar el volumen plasmático y la presión arterial. Por eso ustedes habrán visto que más de una vez los pacientes con hipertensión Le dañan, claro, los diuréticos. Los diuréticos. Claro. Otra función importante es también la regulación de los niveles de electrolitos en el cuerpo. Porque si yo tengo exceso de sodio, el sistema urinario va a eliminar más sodio. Si tengo exceso de potasio, va a aumentar la excreción de potasio o va a disminuir la excreción de sodio, potasio o cloruro, depende de lo que tenga. Entonces también es un buen regulador del nivel de electrolitos en el cuerpo. Y tiene otra función reguladora de la temperatura corporal, porque cuando hablamos de sudor, el sudor es un mecanismo de control de la temperatura corporal, y también controla el pH sanguíneo. ¿Se acuerdan cuando dijimos que el pH tenía que ver con la concentración de iones hidrógeno, y si la concentración de iones hidrógeno aumentaba, la orina se iba a eliminar más iones hidrógenos por orina. Por lo tanto, también tiene una función muy importante para regular el pH sanguíneo, no se olviden de eso. Así que fíjense que el rol homeostático importante del sistema urinario y del sistema excretor. ¿Cuáles eran los órganos del sistema urinario? Riñones. Sí. Uretra. Antes de la uretra. Uréteres. Uréteres. Después. Vejiga. Sí. Y ahora sí, uretra. Uretra. Bien, ahí cuando repasen los órganos hagan una breve descripción de cada uno. ¿Y qué era la nefrona? La unidad funcional. Bien, es la unidad funcional y anatómica, ¿sí? Está en la corteza del riñón, y dentro de la nefrona ocurren los 3 procesos principales que tienen que ver con la formación de orina, ¿sí? Ahí si quieren revisen en la imagen que ustedes tienen dónde se ubica cada nefrona. Hay una cantidad importante de nefronas en el riñón, cada riñón. Y cuando digo que en una nefrona se producen los 3 procesos más importantes de la formación de orina, ¿cuáles eran esos 3 procesos importantes? ¿Qué pasaba primero? Filtración, reabsorción y secreción. Exactamente. Filtración, reabsorción y finalmente secreción. O sea, acuérdense ustedes, porque la nefrona estaba formada por el glomérulo, que era donde se producía la filtración. Después seguían los túbulos contorneados. El glomérulo y la cápsula de Bowman. Claro, la cápsula de Bowman sería la que, digamos, por donde circula la sangre, por los capilares que llegan hasta el glomérulo, y ahí es donde se produce la filtración. O sea, ¿qué se filtra? Se filtra agua, se filtran proteínas, se filtran todos los electrolitos, solamente queda hemoglobina y alguna proteína que no puede atravesar la membrana. Entonces se filtra un volumen importante de orina, ¿sí? Pero no es la que vamos a eliminar, no podemos eliminar toda esa orina. La filtración es un primer proceso en el cual se libera una gran cantidad de líquido, creo que inclusive en la diapositiva puse más o menos qué cantidad, pero como no se tiene que eliminar todo, hay una reabsorción. En el túbulo contorneado proximal y en el asa de Henle y túbulo contorneado distal se produce una absorción
reabsorción de las distintas sustancias, sodio, cloruro, glucosa, agua, de tal manera que finalmente sí se secreta lo que el organismo no necesita. O sea, aquellos iones que están en exceso, agua, urea, creatinina. ¿Está? Entonces los 3 procesos principales son filtración, reabsorción y finalmente secreción. Creo que en la diapositiva me parece que puse una breve descripción de cada proceso. Bueno, y después la última pregunta es describir la estructura del riñón. Ahí, bueno, identificar lo que es corteza, lo que es médula, dónde está la pelvis renal, porque la secreción final se produce en el túbulo renal y la pelvis renal es la que se conecta con los uréteres, ¿sí? Describir más o menos cómo es la estructura del riñón, ubicando dónde está la nefrona, dónde están los túbulos y dónde están el tubo, la pelvis renal, ¿sí? Más o menos para que a ustedes les quede claro cómo es la estructura del riñón para que cumpla la función que tiene que cumplir, ¿sí? Y dónde están ubicados los riñones. Fíjense que en la imagen les muestra que están las glándulas suprarrenales encima de cada uno de los riñones. Y bueno, aproximadamente qué tamaño tienen, nada más. Así que bueno, eso sería más o menos, creo que de lo que es insumo de farmacia. Yo no sé si en sistema urinario hablamos de los diuréticos. Creo que hablamos, no sé si las sondas vesicales las nombramos. No sé si las nombramos acá o en... Creo que no. Claro, no me acuerdo si no están en las diapositivas, no, las nombramos nada más que en físico-química, como cuando nombramos los distintos materiales. Así que bueno, esto sería de los 3 sistemas. Nos quedaría para repasar sistema reproductor. Así que yo ahora reviso, enseguida que cierro la clase, me voy a revisar otra vez a ver qué pasó con el Classroom, y ya para mañana tienen una guía de repaso de lo que es sistema reproductor. ¿Tienen alguna duda de los puntos que hicimos acá? No, profe, ¿esto lo va a volver a cargar al Classroom? Sí, voy a fijarme porque tiene que estar, voy a ver si es que no lo grabé, si me quedó como tarea, viste que lo subís como tarea, pero después lo tenés que grabar. En teoría tiene que estar, y lo que debe haber pasado es que me falló el grabado. Así que ya lo subo. Después ustedes cuando lo vuelvan a leer me dicen si tienen alguna duda. Bueno, nos vemos mañana para físico-química. Bueno.